El día martes nos quedamos platicando acerca, bueno, terminamos de ver los bucles controlados por centinelas, hicimos nuestro último ejemplo y empezamos a trabajar los bucles controlados por bandera. Vimos que esencialmente el bucle controlado por bandera y el bucle controlado por centinelas tenían la misma funcionalidad. En ninguno de los dos sabíamos cuántas veces se iba a repetir el bucle y nos íbamos a basar en esencialmente en el valor que tuviera una variable para saber si debíamos de detenernos o no. La variación con los bucles controlados por bandera es de que esa variable tenía que ser sí o sí de tipo boolean, ¿sí? Que es una variable de tipo lógica que únicamente puede tener almacenados los valores de verdadero o falso, ¿sí? Eh, la teoría nos decía también para los bucles controlados por bandera de que debía de ocurrir un suceso dentro del bucle para que esa variable que estábamos utilizando como bandera cambiara su valor y que al momento que cambiara su valor detuviera la ejecución del bucle. ¿Sí? Entonces hasta acá no sé si hay preguntas, comentarios de lo que hemos visto. Muy bien, entonces les decía que estábamos hablando acerca de bucles controlados por bandera. Vamos a hacer un último ejemplo de bucles controlados por bandera y con este concluimos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, el problema va a decir lo siguiente. Ok, el problema dice lo siguiente. Eh, tenemos que elaborar un programa que solicite montos de donaciones para llegar a una meta preestablecida. Las donaciones que se vayan registrando dentro del programa se deben de acumular, ya sabemos cómo funcionan los acumuladores, y en el momento en que la suma de donaciones exceda la meta establecida de las donaciones, se va a dejar de solicitar el ingreso de más donaciones. Adicionalmente dice que la meta de las donaciones va a ser solicitada al usuario cuando se inicie el programa. ¿Qué quiere decir esto? El comportamiento del programa va a ser el siguiente. Cuando se inicie su ejecución, le va a solicitar al usuario cuál es la meta a la que se desea llegar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el usuario viene e ingresa, ok, mi meta de donaciones son 1000 quetzales. Magnífico. Después de eso, se va a empezar a solicitar que se ingresen las donaciones, ¿sí? Entonces puede ser que la primera persona de 100 quetzales, que la segunda de otros 100, que la tercera de 300, entonces ya llevamos 500, y que la última de 600, ¿va? Entonces se llegó al total de 1100 quetzales. Cuando el programa identifique de que el total acumulado de donaciones es mayor que la meta que se estableció inicialmente, entonces ya no se deben de solicitar más ingresos de donaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el problema o hay algo que no se haya entendido? ¿Me podría repetir la pregunta? Ok, bueno, empecemos entonces. Dice que lo primero que se debe de hacer es solicitar cuál es la meta, ¿sí? A la que se desea llegar por medio de donaciones. Entonces solicitémosla al usuario. Ingrese la meta desea llegar. Dos puntos. Hagamos un CIN y originalmente lo vamos a asignar una variable que se llama meta.
Como estamos hablando de montos monetarios, vamos a decir que la variable va a ser de coma flotante, de una variable de tipo float, que se va a llamar meta, y va a estar inicializada con el valor de 0.0. Magnífico. Ahora, una vez nosotros ya sepamos de cuánto es la meta, debemos ahora de empezar a solicitar los montos, ¿sí? Entonces podemos utilizar un while y dentro de ese while podemos solicitar que se ingrese la donación. Ingrese el valor de la donación, dos puntos, y vamos a hacer un setIn a una variable que se llame donación. Okay. Como seguimos hablando de valores monetarios, entonces donación va a ser de tipo float y va a estar inicializado con el valor de 0.0. Ok. Ahora, el problema dice que nosotros tenemos que, bueno, que el programa debe de ser capaz de ir acumulando las donaciones que se están ingresando. Entonces, en este caso, ¿cómo dijimos que podíamos construir? Voy a hacer la pregunta un poquito más para atrás. ¿Qué estructura conocemos que me permite acumular valores? Perfecto, el acumulador. Eh, ¿Cuál es la estructura o cómo creamos un acumulador? Ok, va. Entonces, digamos que nuestra variable se va a llamar total donaciones. Va a estar inicializada en 00, la declaro de tipo flotante porque va a acumular valores monetarios. Y la estructura de un acumulador dijimos que iba a ser la variable que iba a acumular, en este caso es total donaciones, iba a ser igual a total donaciones más el valor que deseo acumular. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de un acumulador. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ya? Tengo el ingreso de la meta, tengo el ingreso de las donaciones y tengo la acumulación de las donaciones. ¿Qué me hace falta? Me hace falta la expresión a colocar aquí en el while. Dijimos que íbamos a resolver este problema utilizando bucles controlados por bandera. Muy bien. La teoría nos decía de que las banderas deben de ser variables ¿de qué tipo? Booleanas, ¿sí? Entonces va a ser de tipo bool. Muy bien. Para darle un poco de contexto a esa variable, le voy a asignar el nombre de meta alcanzada. ¿De acuerdo? Meta alcanzada. Si leemos ese nombre de la variable, bueno, el propósito de haberle puesto ese nombre a la variable es que al momento que la leamos nos dé a entender si ya se logró alcanzar la meta o si aún no se ha alcanzado la meta. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Espero que sí lo cumpla. Eh, Cuando se inicia el programa, ¿será que esa meta ya fue alcanzada o aún no ha sido alcanzada? Cuando se inicia el programa. No ha sido alcanzada, ¿de acuerdo?
Entonces yo podría representar esa circunstancia de que no ha sido alcanzada la meta asignándole el valor de falso. ¿Sí? Entonces va a ser meta alcanzada es igual a falso. Significa que aún no ha alcanzado esa meta. Ok. Ahora, esta variable es la que voy a utilizar como bandera. Ese fue el propósito de haberla creado. Entonces yo tengo que hacer que mientras esta meta alcanzada tenga el valor de falso, se esté repitiendo esta solicitud de donaciones. ¿De acuerdo? Entonces acá caemos en la situación del primer ejemplo que trabajamos de bucles controlados por bandera. Por definición teórica, decíamos de que la bandera debe de estar dentro de la expresión del bucle. En este caso yo puedo utilizar la bandera como la expresión del bucle y hacerlo de esta forma. El problema es de que si yo dejo esta expresión únicamente así como está acá, nunca voy a ingresar a este bloque de código. ¿Por qué? Porque yo la estoy inicializando con el valor de falso. Entonces tengo que encontrar una forma de hacer que mientras meta alcanzada tenga el valor de falso, la expresión del bucle esté dando como resultado verdadero. Para este caso específico lo podemos resolver como resolvimos el problema anterior, haciendo uso de la negación de la variable. Si yo niego una variable que tiene asignado el valor de falso, se convierte en verdadero, ¿sí? Entonces la puedo negar para que mientras meta alcanzada tenga el valor de falso, dé como resultado verdadero. Y el que obtenga como resultado verdadero me va a permitir estar repitiendo el bloque de código del bucle. Ok. Ahora, basándonos también en la teoría, nos decía de que cuando utilizábamos bucles controlados por bandera, debía de ocurrir algo dentro del bucle que hiciera que esa bandera cambiara de valor. Y es cuando la bandera cambia de valor que se detiene la ejecución del bucle. ¿Sí? Entonces, en nuestro problema, ¿qué es lo que va a ocurrir que va a hacer que cambie el valor de la bandera? Exactamente. Así es. Decía de que era cuando el acumulado de las donaciones fuera mayor que la meta, ¿sí? Y precisamente eso es lo que nos dice el problema. Entonces, ¿cómo podemos verificar nosotros si el acumulado de las donaciones ya excedió la meta? Por medio de una sentencia if, o una sentencia selectiva. Podemos verificar si el total de donaciones es mayor que la meta. ¿De acuerdo? Y si esta expresión da como resultado verdadero, significa que la sumatoria de todas las donaciones ya excedió a la meta, por lo tanto ya llegué a la meta. Entonces, en ese momento voy a cambiarle el valor a la bandera. Entonces, la bandera tenía asignado el valor de falso, se lo tengo que cambiar a verdadero. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir cuando meta alcanzada tenga el valor de verdadero? Va a ocurrir que en la expresión del while se va a negar el valor de true. ¿Y cuál es la negación de true? Es false. ¿Y qué ocurre cuando es false
el resultado de la expresión de un bucle, ocurre lo que dice que se detiene la ejecución del bucle. Quiere decir que ya no se ejecuta esto que está marcado en color azul, sino que se salta hasta la línea 39. Y ahí termina todo. Ahora, únicamente con fines informativos vamos a agregar acá un cout que nos diga, que nos informe que se alcanzó la meta. Se ha alcanzado la meta. El total recaudado, pongámosle, es de 2 puntos y va a ser total donaciones. Muy bien. Entonces, ejecutemos y veamos qué ocurre. Digamos que la meta a la que se desea llegar es de 1000 quetzales. El valor de la primera donación va a ser de 100. Muy bien, aún no hemos llegado a la meta. Entonces, la siguiente donación va a ser de 150. Seguimos debajo de la meta porque son 250. Digamos que la siguiente donación es de 500 quetzales. La siguiente donación fue de 500 quetzales. Aún estamos debajo de la meta, entonces me sigue pidiendo que se ingrese valor de donación. Y ahí llevamos 500, 650, 750. Digamos que la siguiente donación es de 600 quetzales. Entonces, cuando ingresé esos 600 quetzales, ya excedí al total de las donaciones, ¿sí? Porque el total de donaciones va a ser de 1350, la meta es de 1000, 1350 en efecto es mayor que 1000, entonces le cambiamos el valor a la bandera, lo cambiamos a true. Entonces, después que se le cambie el valor a la bandera, hace el despliegue de este mensaje de la línea 38, que es lo que estamos viendo en esta última línea aquí abajo. Y después llega al final del if, llega al final del bucle, regresa nuevamente al inicio del bucle, evalúa la expresión, ahora meta alcanzada le asignamos el valor de true, cuando se niega true, quedaba como resultado false. Entonces, como dio de resultado false, que es falso, entonces se salta hasta la línea 40 y finaliza el programa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Así es. ¿La línea 30 es la que no se entiende bien? ¿O es la... va, ok. Lo que ocurre en esta situación es que decíamos que la variable meta alcanzada está indicándonos si ya alcanzamos la meta, ¿sí? Entonces, cuando inicia el programa, obviamente no hemos alcanzado la meta, por lo tanto está con el valor de falso. ¿Hasta ahí me explico? Ok. Ahora vamos a la condición del while. Vamos a la línea 30. Para que un bucle se pueda repetir, ¿qué valor necesita tener como resultado de su expresión? Verdadero. Sin embargo, yo estoy inicializando meta alcanzada con el valor de falso.
Ok. Entonces, para convertir ese falso a verdadero, ¿qué es lo que hago? Negarlo con este símbolo de admiración. Si yo quisiera expresar en otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? En esta línea 30 le estoy diciendo que mientras no se haya alcanzado la meta, ¿sí? Que repita lo que tenemos aquí. ¿Hasta ahí me doy a entender? Hasta cierto punto sí, ahorita va a ver. Lleguemos a la línea 36. Supongamos que el total de donaciones ya es mayor que la meta. ¿Qué significa, bajo el contexto en el que está funcionando el programa, que el total de donaciones sea mayor que la meta? Significa que la meta ya fue alcanzada. ¿De acuerdo? Entonces, en la línea 37 lo que hacemos es decir, mire, la meta alcanzada tiene asignado el valor de verdadero, que quiere decir como que, mire, ya alcanzamos la meta. Entonces, aquí hacemos el cambio de la bandera, termina el if, termina el bucle, llegamos al final del bucle y regresamos nuevamente a validar la expresión. Y aquí viene lo que le digo que en teoría sí es que estamos indicando que se finalice el bucle. Porque cuando cambiamos el valor de aquí a verdadero, ¿qué valor va a tener meta alcanzada cuando volvamos a regresar? Solo sí, va a tener el valor de verdadero. Pero como lo estamos negando, entonces se va a convertir en falso. Y cuando los bucles tienen como resultado falso en su expresión, ya no se repite, sino que se salta desde la línea en donde está la expresión hasta donde termina el bloque de código. ¿Estamos? Ok, por nada. ¿Alguien más? Eh, Ahí. Ok. Ahora, Cristian pregunta, Inge, ¿por qué simplemente no pone true y false si no lo supongo que es algo así como así no lo tiene que negar? Pregunta si es por ética, por costumbre o tiene algún fallo al ponerlo así. Ok. Esa pregunta surgió también en la otra sección, me agrada que la hayan hecho aquí también. Y la respuesta simple es porque somos ingenieros y por qué hacer las cosas simples y las cosas complicadas. No. Lo que pasa es lo siguiente. Eh, en la otra sección les decía de que regularmente cuando se programa, muchas veces lo que se hace es como que si estuviéramos, les va a dar risa mucho porque tal vez no da sentido, pero es como que si estuviéramos contando una historia. O sea, les había dicho anteriormente que utilizaran nombres significativos de variables. ¿De acuerdo? El tema con la bandera, esta variable de la línea 24, es que bajo el contexto que la estoy utilizando y por el nombre que yo le coloqué, que es la variable de la línea 25, perdón. Por el nombre que yo le coloqué, que fue meta alcanzada, esa variable nos da como que a entender que, bueno, nos da a entender o nos quiere hacer saber o nos va a hacer saber, perdón, si ya alcanzamos la meta o aún no. ¿De acuerdo? Pero es por el contexto que yo le estoy dando y por el nombre.
La respuesta sencilla o rápida a la pregunta que hacía Cristian es que no hay ningún problema si yo aquí en vez de false le pongo true y aquí en vez de true le pongo false. Y ahí me ahorro la negación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Inicialicé la variable con verdadero, le quité la negación en la condición del while y ahora cuando le cambio el valor no lo cambio a true, sino que lo cambio a falso. ¿Sí? Y ahí no va a haber ningún problema. El programa va a seguir funcionando exactamente igual que como funcionó anteriormente. Nos pide el monto, le voy a decir que son 1000 quetzales. Le ingreso nuevamente la primera donación de 100, la segunda donación de 150, la tercera donación de 500 y la sexta donación y la cuarta, perdón, cuarta donación de 600. Y me da el mismo comportamiento con los mismos resultados. Entonces, ¿será que cambió en algo el ponerle true y false? Perdón. ¿Será que cambió el comportamiento del programa el cambiar el false por true y el true por false? No, no lo cambió. Sin embargo, si ahora leemos nuevamente el nombre de la variable y leemos el valor con el cual lo estamos inicializando, ¿será que bajo el contexto del programa eso tiene sentido? Porque ahora le estoy diciendo que la variable meta alcanzada, que en teoría me va a servir para saber si la meta ya fue alcanzada, tiene el valor de true. O sea, es algo así como que, mire, ¿la meta ya fue alcanzada? Sí. ¿Sí? Entonces, de esta segunda forma, como hicimos ahorita el cambio del true y false, va a funcionar y está bien. No es de que estemos haciendo algo mal, va a funcionar. O sea, el programa nos va a dar el resultado que necesitamos que dé. Sin embargo, al momento de que alguien más lo lea, puede ser que no le sea tan fácil de comprender. Y aquí les va a dar risa porque es donde se pone uno así, eh, ¿cómo es que se le dice esto? Como que melindroso. Si nosotros quisiéramos dejar estos nombres de variables, perdón, estos valores asignados a la variable, la recomendación, o sea, no es una regla, no es que los vayan a meter preso ni les vayan a cobrar multa por no hacerlo, pero la recomendación sería cambiarle el nombre a la variable. Por ejemplo, en vez que sea meta alcanzada, que diga meta no alcanzada. Ok, entonces ahora mi variable se llama meta no alcanzada, me da a entender como que la meta no ha sido alcanzada y yo le digo que eso es verdadero. Entonces ahora cambiaría la condición del while, únicamente cambiando el nombre de la variable, para hacer que mientras la meta no haya sido alcanzada, que repita esto. Y cuando el total de donaciones sea mayor que la meta, entonces aquí le que tendría que cambiar también el nombre de la variable y decir que como la meta ya fue alcanzada, entonces la meta ya no es no alcanzada. Una doble negación ahí me extrañaba. Pero eso es lo que me significaría entonces esta línea de acá. En conclusión, pueden ustedes jugar con el nombre que le asignen a las banderas o a los nombres de las variables, creo yo en general, a manera que casen, que encajen dentro del contexto en el cual se está desenvolviendo el programa, ¿sí? A manera que al momento de leer el código,
y se encuentren los nombres de las variables, uno pueda decir, ok, esta variable hace esto, ¿ah? Y me estoy basando en el nombre que tiene la variable. Hacerlo como que más fácil para las personas que van a leer el código después. No sé si me fui mucho por las ramas o si sí me expliqué al final. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Y no sé si sí respondo a esta pregunta que me hicieron. Ok, ¿todo bien entonces? Bueno, les voy a pedir un favor. Con esto concluimos ya la parte de bucles controlados por banderas. Eh, l- Les voy a pedir que me escriban en pantalla qué tanto han comprendido acerca de bucles, siendo 0 no he entendido nada y 10 que sea hubiera estudiado ingeniería en sistemas, no sé, algo así. Entonces, si rápidamente me pudieran colocar en el chat qué tanto se ha comprendido esto. Pero bueno, ok, magnífico. Eh, Recordatorio de lo que les dije hace unos minutos, si tienen alguna duda, pregunta, curiosidad, si quieren saber qué pasa si, qué pasa si no, háganla y con el objetivo de que puedan entender cómo funciona esto, ¿sí? Creo que al entender cómo funciona hace un poco más sencillo de saber eh, para qué nos puede servir y aplicarlo a la solución ya de un problema. ¿De acuerdo? Ok. Con esto concluimos entonces la parte del bucle while y de los tres sabores que podemos tener de bucles, ¿de acuerdo? Únicamente para hacerles un poquito de contexto, ahorita vamos a cambiar de tema, pero para hacer ese cambio de tema les quiero dar contexto de hacia dónde nos vamos a mover brevemente, que prácticamente es un paréntesis, ¿no? Estábamos... Me voy a regresar así hasta donde empezamos casi. Empezamos hablando acerca de programación estructurada y dijimos que la programación estructurada iba a manejar o reconocer, mejor dicho, tres tipos de estructuras. La primera era la estructura secuencial, que fueron los primeros programas que estuvimos haciendo. La segunda eran las estructuras selectivas, que fue cuando vimos el if, el else if, el switch y todo esto. Y en este momento nos encontramos en el tercer tipo de estructuras, que son las estructuras repetitivas. ¿De acuerdo? Ahorita estamos en ese punto. Estamos hablando de estructuras repetitivas. Respecto a estructuras repetitivas, dijimos que para nuestros fines íbamos a aprender tres instrucciones que nos iban a permitir crear estructuras repetitivas. La primera era el bucle while, que es el que hemos estado viendo. Después nos vamos a mover al bucle do while, que es la segunda forma en que podemos crear estructuras repetitivas. Y por último vamos a ver el bucle for, que es nuestra tercera forma de crear estructuras repetitivas. Muy bien. Ahora, aprovechamos el bucle while para poder ver tres sabores de bucles, ¿sí? Vimos el bucle while utilizando contadores, vimos el bucle while utilizando centinelas y acabamos de terminar de ver el bucle while utilizando banderas. ¿De acuerdo? Estos tres puntos que acabamos de ver acá son aplicables
también para el do while y para el for. ¿De acuerdo? Va. Terminamos entonces ya estos 3 puntos, terminamos el bucle while y ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuál va a ser ese paréntesis? Va a ser la instrucción break. Y esta instrucción break va a aplicar para todas las estructuras repetitivas que vayamos a ver. ¿De acuerdo? ¿En dónde vamos a estar ahorita entonces? Brevemente, en la instrucción break. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la instrucción break? Si bien ya habíamos visto la instrucción break dentro de la sentencia switch y dentro de la sentencia switch ese break lo que hacía era finalizar cada uno de los casos, su comportamiento digamos que va a seguir siendo similar dentro de los bucles. ¿Qué es lo que va a hacer la sentencia break? Dice que la sentencia break se utiliza en ocasiones para realizar una terminación anormal del bucle. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el break? Nos permite hacer terminaciones anormales de un bucle. ¿Qué vamos a entender como terminación anormal de un bucle? Veamos lo siguiente. Revisemos esta expresión que tenemos en la línea 30 del while. Comúnmente, en todo lo que hemos visto en todos los ejemplos de bucles que hemos visto hasta ahora, ¿en qué momento finaliza el bucle while? Cuando es falso, exacto. Y esa es una terminación normal de un bucle. Entonces, si esa es la terminación normal de un bucle, ¿cuál será una terminación anormal? Una terminación anormal de un bucle va a ser cuando el bucle finaliza sin que la expresión que contiene haya alcanzado el valor de falso. ¿Sí? Esa va a ser una terminación anormal. Cuando terminamos las repeticiones que provoca el bucle sin que su expresión haya llegado al valor de falso. ¿Y cómo logramos ese comportamiento? Lo logramos por medio de la sentencia break. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Veamos un ejemplo. Yo creo que ahí lo vamos a comprender mejor. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Debemos de escribir un programa en C++ que solicite una clave, la clave va a ser un número entero, y posteriormente se debe de pedir al usuario que ingrese una clave hasta que se ingrese la clave ingresada inicialmente. ¿Cuál va a ser el funcionamiento o qué es lo que nos quiere decir esto? Quiere decir que cuando inicie el programa, nos van a solicitar que ingresemos una clave. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, inicia el programa, nos pide la clave y yo voy a ingresar la superclave de 123. Después que sea eso, se va a empezar a repetir un bucle. Lo que va a haber dentro de ese bucle va a ser la pregunta, o nos va a estar solicitando, mejor dicho, que ingresemos la clave que se ingresó previamente. Entonces, por ejemplo, inicialmente yo ingresé la clave, cuando inició el programa yo ingresé la clave 123, después me pide que ingrese la clave que ingresé anteriormente, pero yo ingreso un 567. ¿Será que esa fue la que ingresé inicialmente? No, entonces me vuelve a pedir la clave. Ahí ingreso yo un 789. No es igual a la primera clave que se ingresó, la vuelve a pedir. Ahí voy a ingresar yo la clave 321, que tampoco es igual a la primera que ingresé, entonces la vuelve a pedir. Y en esta vez yo ingreso la clave 123.
Y en ese momento en que yo ingrese el 1, 2, 3, entonces finaliza la ejecución del programa. ¿Me explico cuál es la funcionalidad? Perfecto. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Eh, Dice que inicialmente lo que debemos de hacer es solicitar una clave al usuario. Ingrese una clave. Ok. Y esta clave se la voy a asignar a una variable que se llame clave. La clave que se ingresa dice el enunciado que es un número entero, entonces la declaro de tipo int y la inicializo con el valor de 0. Ok. Ahora debemos de hacer que el programa nos pida una cantidad indefinida de veces la clave hasta que hasta que el usuario ingrese la misma clave que se ingresó inicialmente. Como vamos a estar repitiendo un mismo conjunto de instrucciones, entonces podemos utilizar el bucle, un bucle. El que conocemos es el bucle while. ¿Será que sabemos hasta qué momento vamos a ingresar esa clave? Sí lo sabemos, pero para hacerlo más interesante, vamos a convertir este bucle en un bucle infinito. ¿Qué era un bucle infinito? Es un bucle que se va a repetir indefinidamente, ¿sí? Que no tiene fin. Perfecto. Entonces, eso ocurre cuando su expresión siempre es verdadera. Entonces, si yo coloco el valor de true, que es un valor booleano, que me representa un verdadero, como expresión del while, significa que este while se va a repetir por siempre. Va a ser un bucle infinito. Muy bien. Lo que me interesa hacer dentro del bucle, según lo que ya habíamos platicado, es solicitar que se ingrese la clave. Entonces podemos pedir ingrese la clave para detener el programa. Y puntos, punto y coma. Saying la clave que ingrese el usuario dentro del bucle la voy a asignar a una variable que se llame clave usuario. Y ya quedamos que la clave es de tipo entero, entonces va a ser entero también. Y listo. Ahora, ¿en qué momento es que se debe de detener este bucle? Se debe de detener si la clave que ingresó el usuario es igual a la clave que se ingresó inicialmente. ¿De acuerdo? Cuando eso ocurra, yo lo que debo de hacer es detener el bucle. ¿Sí? Y aquí va a ser una detención anormal, porque yo no lo voy a detener en función de su expresión, sino que lo voy a detener en función de si la clave que ingresó el usuario es igual a la clave. Y eso lo logro con la sentencia break. ¿Sí? ¿Y qué tan complicado es el uso del break? Únicamente escribir la palabra break. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Ya sabemos que break lo que hace es detener de forma normal un bucle. ¿Sí? Entonces, ingrese la clave, dijimos que iba a ser la superclave 1, 2, 3. Eso ocurrió en esta parte.
Y ahora me está pidiendo que ingrese la clave para detener el programa, que es esta parte de acá. No me recuerdo la clave, entonces voy a ingresar 098. No es esa, ¿sí? Este if dio como resultado falso porque la clave que ingresó el usuario fue 098 y la clave es 123. Entonces no son iguales. Y sí. Yo creo que la clave era 456. No, tampoco. Entonces esto sigue siendo falso. Yo creo que la clave era 321. No, no era 321. Entonces no se volvió a cumplir esto. Ah, ya me acordé. La clave es 123. Entonces, ¿qué ocurre cuando ingreso el 123? Se detiene el bucle. ¿A pesar de qué? A pesar de que era un bucle infinito. ¿Cómo hicimos para detener ese bucle infinito? Cuando se solicitó que se ingresara la clave para detener el programa, que es lo que tenemos aquí, y es lo que muestra esta línea de código, el usuario ingresó el valor de 123. Entonces el valor de 123 quedó asignado a clave usuario. Después en la línea 27 se hizo una evaluación. Se verificó si la clave de usuario era igual que la clave. ¿Qué valor tenía la clave que ingresó el usuario? 123. ¿Y qué valor fue ingresado inicialmente como clave? Es lo que tenemos acá arriba. 123. Entonces, ¿será que 123 es igual que 123? ¿Verdadero? Entonces, entramos a este if y ¿qué es lo único que se va a ejecutar de este if? La línea 30. ¿Y qué es lo que hay en la línea 30? Un break. ¿Y qué fue lo que hizo ese break? Si nos damos cuenta, detuvo la ejecución del bucle. ¿Alguna duda respecto al uso del breaks? ¿Está todo bien? Ok. Perfecto. Entonces, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Únicamente recapitulando, ahorita hicimos un pequeño paréntesis aquí para poder ver qué era y cómo funcionaba la instrucción break dentro de los bucles, ¿sí? Entonces el día martes vamos a continuar con el do while. Y vamos a ver que el do while va a poder ser controlado también por contador, por centinela o por banderas. ¿De acuerdo?